Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Qué bueno que nos acompaña, Verónica, qué gusto verte. Qué gusto, Leonardo, en una emisión más de Incursionando. ¿Te acuerdas de la reforma del 2008 de los juicios orales? Sí, importantísima, ¿eh? Bueno, pues vamos efectivamente a tratar ese tema el día de hoy. Te propongo que para iniciar veamos una cápsula introductoria. La reforma judicial se considera elemento indispensable para consolidar la liberación económica y la democratización política. Antes de los años 80, el Poder Judicial mexicano no actuaba en relación de paridad con el Ejecutivo y Legislativo. Solo ocupaba un tercer sitio en términos de autoridad institucional, prestigio social y recursos económicos. Fue así como en 1987 se produjo una reforma constitucional que no solamente otorgó mayores facultades a la Suprema Corte y al Poder Judicial de la Federación, también incorporó en la Constitución garantías y lineamientos mínimos para los poderes judiciales de las entidades federativas. Pero lo más importante es que el Poder Judicial de la Federación comenzó a recibir mayores recursos financieros. Años más tarde, el 5 de diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo envió al Senado de la República una iniciativa de reforma a varios artículos de la Constitución Federal en relación con el sistema de justicia, además de innovaciones importantes en el ámbito de la Procuración de Justicia y la seguridad pública. Dicha propuesta fue rápidamente aprobada por ambas cámaras del Congreso y la mayoría de las legislaturas de los estados, y el decreto de reforma se publicó el 31 de diciembre de 1994 para entrar en vigor en la mayoría de sus disposiciones al día siguiente. Estos cambios y los que se han aprobado recientemente, como la reforma penal del 2008, tienden a conferir más su poder, autoridad y visibilidad de los tribunales federales en general y a la Suprema Corte en particular. Sin embargo, no solo se trata de cambios que surgen de los juristas o los políticos. Por otro lado, también son parte del resultado de las demandas y expectativas que la sociedad conduce hacia el sistema judicial. Un ejemplo claro de que la necesidad de una reforma judicial no ha sido resultado de presiones externas son los juicios orales, uno de los cambios que destaca en el subsistema de impartición de justicia. La introducción de estos juicios implica una modificación de los diferentes componentes que integran el sistema de justicia penal en virtud de la sustitución del modelo penal mixto por uno acusatorio y oral, regido por los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que requieren de una buena capacitación de los diversos actores jurídicos y de una mayor implementación en el país, que ha tenido un considerable avance. Y para este tema de la reforma de los juicios orales tenemos como invitado a Emilio Rabasa Gamboa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Te parece si vemos una cápsula de su trayectoria? Emilio Rabasa Gamboa es doctor en Derecho de la UNAM y maestro en Filosofía Política de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Actualmente se desempeña como docente investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En el sector público, fue secretario general del IMSS, director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. En la Secretaría de Gobernación, ocupó el cargo de subsecretario de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social. Anteriormente, fue director de Gobierno y secretario técnico de la Comisión Federal Electoral. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ocupó el cargo de asesor jurídico de la Presidencia. Entre 1998 y 2000, se desempeñó como coordinador para el diálogo y la negociación en Chiapas en la Secretaría de Gobernación. Ha sido editorialista de diversos diarios nacionales. Fue colaborador de Radio UNAM y ha impartido conferencias en diversas universidades de México, Chile, Inglaterra y Estados Unidos. Qué gusto que nos acompañe en una emisión más de Incursionando.
donde tengo el placer de acompañar a Leonardo Curcio. Verónica, ¿Cómo estás? qué gusto. Qué gusto saludarte. Y el día de hoy con un tema sin duda trascendental para la vida del país, qué duda cabe, la reforma judicial y específicamente haciendo el énfasis en la reforma a los juicios orales. Tenemos el privilegio de contar con un invitado que es un experto en la materia y que seguramente nos dará luces sobre un tema sin duda fundamental. Emilio, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Leonardo, por invitarme. Emilio, un privilegio aquí estar con ustedes. Con nosotros. Pues en 2008, Verónica, se hizo una reforma constitucional a un tema que, de todos los que hemos tratado, Verónica, yo creo que es el más importante para la vida de este país, por razones que a lo largo de esta conversación quedarán claro. En dónde, bueno, antes de iniciar en dónde vamos, mi querido Emilio, pedirte eso, recordarle al auditorio que nos acompaña esta mañana la trascendencia de esta reforma. ¿Por qué es importante? Yo incluso hasta reformularía el término reforma. Yo creo que es una revolución en el campo de la justicia en México. ¿Por qué? Porque transforma totalmente. Exacto. No hace ajustes, exacto, no hace parches, no hace pequeños cambios. Transforma totalmente el paradigma que se viene aplicando en la justicia penal en México. Así es. De un sistema ya anquilosado, basado en escribir y escribir y escribir y apilar expedientes que luego nadie lee, a un sistema acusatorio oral que representa un salto monumental, algo así como salir de la Edad Media a la Edad Moderna. Bueno, y bien lo dices que es un cambio cultural, ¿no? Específicamente, no ha sido una iniciativa de reformas que se queden en la parte administrativa o en la parte incluso de procedimientos penales, ¿no? Esto es un cambio cultural. En efecto, implica toda una nueva cultura de la legalidad. Exactamente. Que en este país creo que le hace mucha falta. Nosotros, como casi todos los países latinoamericanos, al revés de los europeos que primero establecieron su Estado de Derecho y luego su democracia, nosotros dimos el paso a la democracia y luego al Estado de Derecho. Entonces andamos todavía cojos en este último, en el Estado de Derecho. Esto quiere decir que se requiere un cambio de mentalidad, tanto de los administradores del sistema de justicia, de quienes los imparten, y ahorita comentamos quiénes son, porque no nada más son los jueces, como también de la ciudadanía, de la sociedad, que entienda en qué consiste este cambio cultural hacia la legalidad. O sea, ¿qué es lo que cambia? Que los juicios sean orales, ¿qué implica en términos, digamos, de estructura, de la forma en que se imparte justicia en México? Muy buena pregunta, Leonardo. Mira, el término sistema acusatorio oral utiliza como predicado la oralidad, y es cierto, es uno de los elementos del nuevo esquema de impartición de justicia. La oralidad, a diferencia de estar escribiendo todo o tomándolo en taquimecanografía. Pero no es ni con mucho el elemento más importante. El gran cambio consiste en que en el sistema inquisitivo escrito es básicamente una persona, un órgano, llámese juez de instrucción o llámese Ministerio Público, quien viene siendo el factor determinante del juicio. El juez de instrucción es quien detiene, quien investiga y quien juzga. En el caso nuestro, si bien es cierto que no tenemos algo equivalente, pero sí tenemos un Ministerio Público que desequilibra de tal manera a el procedimiento que sus pruebas, por ejemplo, la confesional, prueba tasada, viene ya a determinar la sentencia. En cambio, en el sistema acusatorio oral, como su nombre lo indica, la carga de la prueba que va a determinar la culpabilidad está a cargo de la parte acusadora del Ministerio Público. Y todo se decide en el juicio. Esto quiere decir que se separan las funciones de detención, la policía, investigación, la policía y el Ministerio Público, acusación, el Ministerio Público, juzgamiento,
el juez. Y aquí, vamos a platicar un poquito más adelante, también se distinguen 3 tipos de jueces, de tal manera que quien va a llevar la carga del juicio no sea alguien que ya esté en conocimiento del caso previo y pueda estar prejuiciado. Entonces, esa diferenciación de los actores, de los órganos que intervienen en el acusatorio oral frente a la concentración en el inquisitivo escrito, es el gran cambio. Ya, crea un poder enorme al Ministerio Público, ¿no? No, definitivamente, y además esto necesita, justamente por esta subdivisión y diferenciación, implementación a muchas escalas y a muchos niveles y a muchos órdenes de gobierno, ¿no? Entonces, la propia reforma, que es una reforma de largo aliento y de largo alcance, incluso tiene plazos para poder implementarse. ¿Qué es lo que se lleva a cabo? O sea, ¿por qué se toma los 8 años que prevé una reforma? 8, de los cuales ya nos comemos 4. Ya nos comemos 4, exactamente. Pero ¿por qué esta? Gracias por la pregunta, Verónica, porque en efecto el término diversificación que utilizó antes es muy acertado y también explica el porqué de este periodo. Mucha gente cree que la reforma de los juicios orales o del sistema acusatorio oral es una reforma limitada exclusivamente a la judicatura, a los jueces, y por lo tanto entonces hay que estar pendiente de que se hagan las transformaciones en el Poder Judicial, llámese local, llámese federal, sea la Suprema Corte, sean los juzgados de distrito o los tribunales de circuito. En parte es cierto, pero no está limitada nada más a la judicatura. Son 5 elementos, como lo señalo en un libro de próxima aparición con Nostra Ediciones, los que integran esta reforma. La Procuraduría, agentes del Ministerio Público y Policía, la Defensoría de Oficio, los medios alternos para la solución de controversias, que es un elemento muy novedoso que no tiene el sistema anterior, la Judicatura y la prisión preventiva. Esos son los 5 componentes de la reforma. Para que se hable de reforma es porque se tuvieron que cambiar estos 5 elementos y armonizarlos. Aquí tengo el libro para entender la reforma penal de los juicios orales, de próxima aparición por Nostra, que es, por supuesto, una de estas colecciones tremendamente útiles, porque en un lenguaje muy llano, muy directo, va explicando todo esto. Déjame detenerte un momento en el tema de la investigación. ¿Es, digamos, concomitante o forma parte de la reforma en que la policía en México pudiera investigar? Entiendo que esta viene una reforma del 2008, anteriormente era un monopolio del Ministerio Público. Preguntarte eso, si forma parte de la misma y qué valoración haces tú de eso. Por supuesto que forma parte de la misma y creo que es además el elemento hoy en día más endeble y más difícil de armonizar al conjunto de la reforma. Antes de la reforma, la Constitución señalaba que la policía dependía del Ministerio Público, punto, y entonces se establecía una relación jerárquica. Hoy en día, si bien es cierto que depende del Ministerio Público, sin embargo, en materia de investigación, ambas tienen que llevarlo a cabo. Claro, la policía bajo la guía del Ministerio Público, con lo cual se eleva la responsabilidad de la policía. ¿Por qué digo que es un elemento no solamente concomitante, sino incluso ahora el más endeble? Porque desgraciadamente durante muchos años no se capacitó a policías para hacer lo que se llama la investigación científica, recabar evidencias, buscar en todo el entramado del delito aquellos elementos que luego le van a servir al Ministerio Público y a la parte acusadora en el juicio para demostrar la culpabilidad. Que es la parte más débil, ¿no? Detenían solo en flagrancia, no había, digamos, elementos. O sacaban nada más acusaciones y muchas veces con evidente violación de los derechos humanos y hasta con el uso de tortura. Que ya confesó, mira, aquí ya lo tengo. Así es, ya está confeso. Luego entonces pues el juez decía, bueno, en virtud de la confesión que me ha remitido el Ministerio Público, al señor lo declaro culpable y le doy 10, 15 años de prisión. Que era lo que explicabas al principio. Así de ¿no? simple, ¿sí? El caso de la película que se hizo muy famosa del documental de Presunto Culpable, creo que es una radiografía muy clara del sistema judicial mexicano
que todavía lamentablemente en el Distrito Federal no se ha cambiado. Entonces, sí, la policía es fundamental. Eso significa todo un gran esfuerzo de selección, de capacitación, de entrenamiento, de decirle, no nada más vas a estar para reaccionar ante un hecho delictivo en flagrancia y aquí está tu arma, sino ahora tienes que capacitarte en investigar, en recabar pruebas. Un poco, acéptenme el símil, el término, hacerla de Sherlock Holmes para recabar todos los elementos que te permitan configurar la acción delictiva y al responsable. ¿Sí? Bueno, y ahí vamos nada más en el primero de los elementos que estás citando y donde podemos ver la envergadura que tiene esto, porque además a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, ¿no? Una reconfiguración de policías, de autoridades, de sistemas, ¿no? Eso se está, ¿cómo se está, digamos, equilibrando el que se vaya dando en los 3 niveles de gobierno? O se está bueno, la pregunta a lo mejor para empezar sería, ¿se está dando o no se está dando? Bueno, en primer lugar, creo que va a ayudar mucho a lograr esto. Esta política de la unificación policial, ahorita por lo pronto a nivel de los estados. Porque pretender convertir a policías municipales en policías investigadores era prácticamente imposible. Ahora, bajo un mismo mando, sí es factible lograr esto, tanto a nivel estatal como a nivel federal. ¿Qué tanto se ha avanzado? Bueno, en primer lugar, lamentablemente, y esta es una muy mala noticia, la reforma está estancada. La reforma ya se consolidó nada más en 3 entidades federativas: Estado de México, Morelos y Chihuahua. Nada más. En otras 8, entre 8 y 10, está en curso. Todavía le faltan algunos elementos, algunos estados más avanzados que otros. Pero en el resto, o de plano sigue en fase de planeación, o no hay nada. Como por ejemplo Chiapas, en donde no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, esto ha hecho que la reforma camine dentro de esa vacatio legis de 8 años de una manera muy lenta. Además, como si fuera poco, a nivel federal, no existe hasta el momento un solo juzgado federal de juicio oral. O sea que a nivel federal tampoco se ha implementado. Más bien ha sido iniciativa de los estados, ha sido vocación estatal llevarla de la periferia al centro, que ahora en lugar del centro a la periferia. Para completarles este cuadro que llamé en una reciente intervención que tuve con motivo del foro de los juicios orales, el desierto de la reforma, el Ejecutivo se había comprometido a enviar al Congreso de la Unión el proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales, que es fundamental porque ahí vienen las reglas. ¿Sí? Y lo mandó, es cierto, cumplió y lo mandó, pero ahora está atorado en el Congreso, en la Cámara de Diputados. No sale de las comisiones, los partidos políticos no se ponen de acuerdo y ya va a cerrar esta legislatura con ese saldo negativo de no haber aprobado el Código Federal de Procedimientos Penales. Entonces, como ven, el panorama es sombrío. El legislador constituyente dijo 8 años y lo puso como una orden en el segundo transitorio. Han transcurrido 4, faltan 4 y una gran cantidad de entidades federativas y la federación, por no decir también el Distrito Federal, no han avanzado. Lo dijiste claramente frente al presidente, además retumbó en todos los lugares donde tenía que retumbar, Emilio. Pero te pregunto, tú lo has hecho desde la, digamos, investidura que tienes. ¿Le ha faltado a esta reforma una especie de, no sé si llamarlo pastor, Emilio? Alguien que vaya efectivamente recordando. Por ejemplo, oiga, usted quiere tener un sistema nacional de policía para que las capacidades de investigación de todas las policías del país funcionen y edifica Plataforma México, pero al mismo tiempo se desentiende del código, pues está como absolutamente invertebrado el asunto. ¿Le ha faltado un pastor político a esta reforma? Definitivamente sí. Yo le he llamado falta de liderazgo. ¿Por qué sale y en tan breve tiempo en Chile, por ejemplo? Porque la señora Bachelet la asume como una de sus prioridades
de sus políticas públicas, de su gobierno, la transformación del sistema administrativo de justicia chileno y la empuja con una gran desventaja que tenían ellos respecto de nosotros. No tenían la institución del Ministerio Público, que es clave en esta reforma. Tuvieron que empezar por crearla. Y no obstante eso, ya la tienen implementada en todo el territorio chileno y ha servido mucho de modelo a muchas otras legislaciones, incluyendo la nuestra. Pero ¿qué pasó? La señora presidenta asumió la responsabilidad, convocó al Congreso, convocó al Poder Judicial, sumó a los 3 poderes y empujó la reforma. Eso ha faltado en México. Y eso es necesarísimo por una razón. La reforma se diseñó para que pueda realizarse con la colaboración de los 3 poderes. Exacto. Si no se da esta y no se da simultáneamente, no prospera la reforma. Un poder tiene que aprobar la normatividad, el Congreso. Si este lado tiene, entonces el Poder Judicial tiene una excusa para decir: no puedo implementar si no tengo el esquema normativo. ¿Qué normas aplico? Yo nomás tengo vigentes las anteriores. ¿Sí? Y en esa parte tiene razón, aunque tampoco la ha empujado. Por su parte, el Ejecutivo pues tiene que reestructurar todo lo que es la Procuraduría, Ministerio Público, policías que caen dentro de su ámbito de competencia, la parte de la Defensoría de Oficio, establecer los medios alternos con ya sea el Poder Judicial o la Procuraduría, ahí los modelos han variado. Vaya, se requiere de colaboración de poderes. Yo he hecho este símil para explicar esta situación. ¿Por qué funciona y da la hora un reloj? Porque están engranadas sus piezas de tal manera que funcionan con tal armonía que te producen la hora. Si no, el reloj se detiene. Igual esta reforma está diseñada para que funcione como engranes de un reloj. Pero si uno de esos engranes o no está bien hecho o no está caminando, detiene todo lo demás. No, peor aún, si se resiste a que funcione todo. Sí. Entonces sí ha faltado ese liderazgo político de empujarla, de convencerse. Este país necesita otro sistema de justicia, no podemos seguir en la edad media de la justicia. Bueno, y un punto fundamental exactamente es esto, la necesaria colaboración de poderes como factor que ha venido deteniendo la reforma. Y si te parece, hacemos una breve pausa y regresamos para seguir platicando de esto. El Poder Judicial tiene mayor independencia que los poderes legislativo y ejecutivo entre sí, y se puede considerar un órgano de control, ya que vigila las leyes y justicia de la nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Seguimos conversando con Emilio Rabasa, autor de este libro, entre otros, la reforma penal de los juicios orales, y también acaba de publicar las reformas constitucionales en materia político-electoral en versión bilingüe, todo comentado. Emilio, estábamos hablando antes de irnos a la pausa de esta necesidad de un liderazgo para empujar esta reforma. Te pregunto, en ausencia de este liderazgo, o sea, constatando que este liderazgo no se ha dado, uno puede tener diversas interpretaciones. Una, decir la reforma no es tan importante, puede esperar, a mi juicio es una lectura funesta para los intereses del país, pero puede haber también un nivel de complejidad tal que dice, tengo que cambiar tantas culturas institucionales al mismo tiempo que mejor dejo que las cosas vayan dándose por inercia. ¿Tú dónde dirías que está la verdad? Yo creo que entre esos dos extremos que señalas, por un lado, en efecto, esa ausencia de liderazgo, tan es así que en los 3 estados en donde se dio y se completó, el gobernador asumió el liderazgo. No sustituyó desde luego a los otros poderes, porque más no puede hacerlo, pero sí los convocó a sumarse para empujar la reforma, en el Estado de México, en Chihuahua y en Morelos. El otro aspecto es, y entramos a la parte de la resistencia al cambio, de la reforma, o esta ley que tú sabes, Leonardo, que conoces muy bien, de Newton, de a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad y en sentido contrario. Sí.
El caso de mi estado, Chiapas, se resiste todavía a caminar en la reforma. Incluso algunas personas de allá me han comentado que existe esta idea de esperar a que venga la contrarreforma, a que ésta se anule, lo cual es un imposible a todas luces. No va a suceder. Ya nos metimos en este túnel y tenemos que salir de él. ¿De dónde vienen las resistencias? ¿De dónde vienen? Una parte, si es cierto, ignorancia. Una parte desconoce, y ahí creo que quienes nos hemos metido en esto, me estoy refiriendo a académicos, a profesionistas, a la red de juicios orales a la que pertenezco, con Ernesto Canales, con Miguel Carbonell, Miguel Sarre, en fin, no hemos sabido transmitir bien la importancia, la magnitud de esta y la envergadura de esta reforma. Por eso, entre otras razones, escribí este librito. Pero también, por otro lado, ha habido resistencias. ¿Resistencias de quién? Bueno, como muy bien lo señalas, de los mismos jueces. A ver, yo ya llevo 25 años, 30 años impartiendo justicia de acuerdo con este modelito. ¿Sí? A mí me mandan la prueba tasada del Ministerio Público y yo aquí nada más la reviso, la valoro, incluso el secretario de actas del juzgado me pasa el proyecto de sentencia y yo la firmo y ya. Ahora me están diciendo que voy a tenerme que empezar por olvidar todo eso y decirle, no señor, ahora usted va a presidir la audiencia. Incluso hasta togado, ¿no? Va a estar frente a la parte acusadora y frente a la defensa y frente al público, que van a estar pendientes de su actuación, porque el principio de transparencia y publicidad es uno de los principios que informan esta reforma. Y por lo tanto va usted a convertirse en la pieza central que va a hacer que se respete en la sala todo el procedimiento, sobre todo el principio llamado de contradicción, según el cual cualquier peso que se le da a la parte acusadora, igual se le tiene que reconocer a la parte de la defensa. ¿Sí? Entonces, sí, claro, pues implica toda una transformación. Y para aquel juez que ya lleva 25, 30 años aplicando el otro modelito, que le digan esto, una de dos, o dice, yo ya no estoy en aptitud de hacerlo, o bien me van a sustituir por otro más joven, y entonces mejor me opongo a la reforma. Esa es una parte. La otra parte también de la oposición a la reforma viene de aquellos profesionistas que tienen beneficios del sistema actual, porque el sistema actual que prolonga los juicios innecesariamente 3, 4 años o más, les permite estar cobrando un estipendio mensual al cliente, mientras que el promedio de duración de un juicio oral viene siendo de como máximo de 4 meses. Ahora, yo lo que digo, sí señores, van a poder cobrar y bien por patrocinar a sus clientes estos 4 meses, pero luego van a poder tener más. ¿Sí? Claro. Entonces, se cae por su propio peso ese argumento. Pero de parte de eso, de parte también de algunos centros en materia de procuración de justicia que están transformando, pero muy lentamente, a las policías, a los ministerios públicos. Al Ministerio Público ahora y al policía también se le tiene que capacitar, porque en cualquier momento el juez lo puede citar a juicio y tiene que comparecer y declarar y desahogar un interrogatorio, mientras que antes se cubría bajo el papel. Claro. Como todo era escrito, ¿no? Ahora sí se tiene que ver. Y se lo van a ver. Que es muy diferente, ¿no? Muy diferente, ¿no? Sí. Algunos me han contado en algunos estados que cuando ya se echó a andar y venía la primera audiencia, la secretaria o secretario encargada o el procurador de los ministerios públicos le decía, bueno, ahora te toca a ti comparecer, y se resistían porque entraban en una especie como de pánico escénico, ¿no? De acudir a una audiencia pública y que además se está grabando
para poderle dar una copia a las dos partes y para que se utilice en el caso de los recursos. Como diría un clásico, ¿yo por qué, no? Sí, bueno, sí, en esta parte que hablas del ámbito político, de la falta de liderazgos, ¿faltó algún acuerdo, por ejemplo, a nivel gobernadores o a nivel tribunales superiores de justicia, o digamos que pudiera garantizar el compromiso, digamos, más explícito, sí, ¿no? De las autoridades? Sí, creo. Este es un asunto que se debió de haber llevado a la comisión esta CONAGO, que reúne a los gobernadores. CONAGO. A la CONAGO. Sí. Pero lo tomaron con gran vigor el tema al inicio. Pues sí, pero no le dieron ya luego seguimiento. En cuanto a los tribunales superiores de justicia, existe un órgano equivalente que se llama la CONATRI, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que hoy en día, si mal no recuerdo, está presidiendo el magistrado Baruch, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ellos sí se juntaron, ellos sí analizaron, incluso hasta mediante licitación contrataron el servicio de una institución académica para que diseñara un modelo de implementación de la reforma. En aquel entonces yo estaba en mi tránsito del TEC de Monterrey a la UNAM y me tocó participar en el diseño de este modelito. Y ganamos la licitación y se repartió a todos los tribunales. Entonces, todos los tribunales superiores de justicia de todos los estados ya tienen el know-how de la implementación. ¿Qué falta? La voluntad política. Okay. Sí. Oye, ha habido también una falta de acompañamiento. Por supuesto, yo no creo, como decías tú hace un ratito, que les haya faltado a Canales, a ti, a Carbonell, a Sarre, más claridad en explicar la reforma. Creo que lo han hecho y de manera pues sobresaliente y muy clara. Lo que siento que ha faltado, Emilio, y drásticamente, es acompañamiento social a esta reforma. Y empiezo por el tema mediático. No se le ha dado necesariamente el relieve que tienen otras reformas o no se le ha generado, quizá porque no la entendemos bien, puede ser el primer, digamos, escalón, pero no ha habido el acompañamiento social necesario, salvo en determinados círculos, para que se presione a los gobiernos locales y al federal a avanzar en esto. En efecto, yo creo que otra de las fallas de la estrategia de dar a conocer la reforma ha sido no tener una clara manera de presentarla, empezando a los medios mismos, para que ellos nos hagan el favor de transmitirla. No ha habido una convocatoria a medios como lo hacen en otras reformas, por ejemplo, la última política electoral, que incluso hasta los reunieron a todos y hubo todo un debate ahí con los medios. Claro, había el asunto este de que ya no pudieran los partidos políticos comprar spots directamente, pero aún así ha faltado una estrategia de comunicación social. Entonces, como que pensamos que con solo meterla en la Constitución, ya la iba a captar tanto el sistema como la sociedad, iba a ser la suya, y no. Porque he oído más debates, Emilio, sobre la segunda vuelta que sobre este tema. Definitivamente. Entonces todo el mundo tiene una opinión sobre la segunda vuelta y eso, oiga, esto es... Definitivamente. Con otro agregado, esta reforma hay que recordar los términos de su nacimiento. Lleva de alguna manera la marca de su nacimiento. Esta reforma surge en el año 2007 en paralelo a la otra reforma que mandó el Ejecutivo en materia de seguridad, en donde establecía una serie de instrumentos a favor de las policías, del Ministerio Público, que se estimaban eran necesarios para el combate al crimen organizado y al narcotráfico, pero que también podían vulnerar derechos fundamentales de las personas, como el cateo, por ejemplo, o el arraigo, o el meterte a las cuentas privadas, etcétera. Mientras se mete esa reforma y va a la Cámara de Senadores, la red produce un anteproyecto que lleva a la Cámara de Senadores, la reciben las comisiones correspondientes, la atienden, la escucharon muy bien, pero la dejan. Entonces la red insiste en la Cámara de Diputados y ahí un señor diputado, César Camacho, la toma, la hace suya, convoca a otros
miembros de la comisión de otros partidos políticos y la meten como una reforma en los términos de los artículos 71 y 72 Qué constitucionales. bueno que lo recuerdas, ¿eh? Así fue. Y así fue. ¿Qué pasó entonces? Empezaron a competir las dos reformas. Una restrictiva de derechos, la de seguridad, y otra expansiva de derechos, porque aquí, en efecto, es una reforma, como bien lo dice, garantista, que expande los derechos en favor del sujeto al proceso y de la víctima. Entonces, entraron en competencia. Tal parecía que la de seguridad tenía prioridad por la situación que se estaba viviendo en el país, cosa que nosotros los de la red estimamos que no tenían por qué competir, que podían complementarse muy bien. Pero bueno, llegó un momento en que incluso una reunión que estuvo un poco ríspida en senadores se nos dijo, bueno, miren, ¿saben qué? A lo más que se puede llegar ahorita es a esta reforma, hasta se le llamó bonsai, porque eso es lo que políticamente se puede procesar. procede y se puede procesar. Nuestra respuesta es, señores, mejor entonces dejen el viejo sistema, porque van a confundir de tal manera a la población con una solución híbrida entre sistema acusatorio oral e inquisitivo escrito, que va a ser espantoso. Afortunadamente, en esa tesitura se junta un órgano, que recordarás muy bien, Leonardo, que se llamó, surgió de la Ley para la Reforma del Estado, que promovió el senador Beltrones. Manlio Fabio Beltrones. Y en ese órgano se reunían legisladores de ambas cámaras y de todos los partidos políticos. Y en ese órgano atrajo a las dos iniciativas, ya estoy hablando de fines del 2007, y las procesó juntas. Gracias a eso, en donde ahí se pudo ver que no eran incompatibles, que habían que quitar en ambas, digamos, sus filos más extremos, es que se llega a una iniciativa que pasa diputados, pasa senadores y finalmente se aprueba en el 2008 con una fuerte legitimación de votos en ambas cámaras. Ahora, eso ha hecho que también prevalezca hoy en día esa marca de origen, y entonces un poco mucho se dice, bueno, lo más importante es la seguridad. Lo más importante es detener a estos criminales. Lo más importante es agarrarlos y llevarlos. Sí, señor, eso es muy importante. Pero si no tiene usted un sistema de justicia eficaz, contundente, efectivo, respetado por la población, como lo tienen las democracias más avanzadas, no va a poder también contar con un instrumento de lucha contra el crimen organizado. Claro, digo, se cae por su propio peso, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque en un sistema en donde el procedimiento es transparente, hasta se exhiben frente a toda la población a los mismos criminales con un cuestionamiento muy severo de parte de la parte acusadora, que les haga pensar 2 y 3 veces el móvil o la realización. Además puede inhibir un montón de comportamientos, ¿no? Puede, incluso puede reivindicar, ¿no?, la función judicial y los buenos jueces que justamente a veces acaban denostados en la generalización, ¿no?, hacia los poderes. Claro. Pues esto es una manera de reivindicar, ¿no?, a los buenos juzgadores, ¿no? Ese es un muy buen punto. En el otro sistema, como todo se lleva a cabo en oscurito, exacto, en la oficina del juez, es mucho más fácil corromper al juzgador que en un sistema que está todo transparente, donde el juez tiene que dar la cara y estar presente. ¿Sí? En los juzgados donde se ha establecido esto, si uno visita uno de los juzgados, otra nota muy interesante es que todas las oficinas de los juzgadores están de cristal, de tal manera que se puede ver perfectamente quién entra, quién sale, quién está, etcétera. Déjame hacer una pausa, estamos conversando con Emilio Rabasa sobre la reforma de los juicios orales, volvemos en un instante. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos relacionados con la impartición y derecho de justicia. Uno
uno de los obstáculos de la aplicación de los juicios orales es la escasez de intérpretes de lenguas indígenas, ya que en México solo se reconocen 269 traductores. Qué bueno que continúe con nosotros. Estamos platicando con Emilio Rabasa sobre la trascendental revolución, tú la calificaste, de los juicios orales. Y en esta parte del acompañamiento social que se ha dado, pero que ha faltado en cierta medida a la reforma, hay un aspecto que a mí me interesa porque además de todos los poderes ya instituidos, que ya son los jueces, las autoridades policíacas y demás, hay una parte también de preparación de las futuras generaciones muy importante, porque esta reforma cambia drásticamente la manera en que se ve el derecho penal y el derecho procesal penal. Entonces, ¿ha habido acompañamiento en la parte de universidades públicas, privadas, en la preparación, capacitación de los cuadros que se necesitan para, implementar esta reforma? En efecto, ya hay que pensar en los próximos futuros abogados. Exacto. Que salgan con el concepto, con la filosofía y con el entrenamiento del nuevo sistema. Y hoy en día puedo decir con mucha satisfacción que tanto en el ámbito de las universidades públicas, concretamente donde yo doy clase, la Facultad de Derecho de la UNAM, como en las privadas, donde estuve antes en el TEC de Monterrey, han establecido salones de clase de juicios orales para el entrenamiento. Claro. En donde hacen simulacros de juicio oral con los muchachos, en donde a uno se le pide que desempeñe el papel de juez, al otro el de defensor, al otro el de la parte acusadora, claro, a otro el del sujeto a proceso, la víctima, etcétera. Y entonces se van entrenando ya en esto. Ese ha sido un aspecto muy interesante, porque también ha incentivado a los muchachos a un sistema más acorde con sus propias expectativas de hoy en día. Pensar que van a salir y le interesa el joven, por ejemplo, el derecho penal, y tiene que ponerse a llenar escritos y expedientes y todo, lo inhibe a meterse a eso. Yo siempre he dicho que yo hubiese sido, por supuesto, que abogado litigante penalista, si hubiese tenido esta reforma cuando me gradué, pero cuando fui por vez primera a un juzgado y vi ese kafkiano archivo de expedientes y más expedientes, cosidos además con aguja, que hasta la fecha se siguen cosiendo. Y en algunos juzgados, como ya es de tal volumen, se incorporó como parte del inventario un taladro para perforar las hojas y seguirlas cosiendo. Pues claro que inhibe. En cambio, a un muchacho a quien le permita desarrollar sus capacidades de discurso, de articulación, de juicio, estrategia de cómo defender, de cómo acusar, etcétera, sí le resulta. Afortunadamente, en las entidades federativas en donde ya se ha aprobado y en otras, se ha convocado a las universidades, se ha metido la materia ya como materia oficial en muchas de ellas, no como optativa, como oficial. Sí. Y tienen estas salas de juicios orales. Y hay otro aspecto que poco se ha comentado, ahora que mencionas, Verónica, la parte social de esta reforma. Y yo creo que es importante resaltarla. Es una reforma también pensada y estructurada para beneficiar al que menos tiene. ¿Por qué? Mencioné que uno de los elementos de la reforma era la Defensoría de Oficio. Sí. La Defensoría de Oficio, antes llamada Defensoría Pública en este país, está sumamente desprestigiada. Sumamente, sí. Se le pagan cacahuates al Defensor de Oficio y se le carga con una gran cantidad de expedientes. La reforma lo estableció en el artículo 20 constitucional. Obliga a crear un servicio profesional de defensoría y además ya no puede ser cualquier persona, aunque sea de confianza, como lo decía el texto constitucional anterior, sino que tiene que ser un abogado y un abogado bien entrenado. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora el fenómeno inverso es muy interesante observarlo en los estados en donde ya está la reforma. Mucha más gente recurre al defensor público, que no cuesta, y por eso digo que es una reforma que también ayuda a las personas más necesitadas. Tiende a igualar, claro.
porque es gratuita, ¿sí?, que al defensor privado, que además de que les cuesta, no está bien entrenado en el nuevo sistema. Apenas empiezan a entrenar los abogados privados en el nuevo sistema, ¿sí?, para la defensa. Es como preferir al ISSSTE que ir a la clínica privada, por eso lo hacen están mejor entrenados. Definitivamente. Entonces ahora los nuevos abogados defensores de oficio que han salido están muy bien entrenados. La reforma también estableció que tienen que estar por lo menos igual de pagados que el Ministerio Público y no infrapagados. Entonces se elevaron sus sueldos, ¿sí?, y ahora no tienen que llevar 150, 200 expedientes al mismo tiempo. Y les das relieve y dignidad. Otro de los elementos que cuando se presentó la reforma me parecían particularmente atractivos, Emilio, eran estos mecanismos alternos, ¿no? Se hablaba de la mediación, de la restitución del daño, es decir, la posibilidad de que no todo terminen, usted se va a la cárcel porque no cumplió. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Qué bueno que me lo preguntas, Leonardo, porque ese es uno de los elementos más innovadores de esta reforma. El viejo sistema, el sistema inquisitivo escrito, válgase otra vez un símil, tenía como, imaginemos el periférico o el viaducto, que no tuviera salidas, que fuera nada más de una sola vía desde el momento en que lo tomas hasta el momento que sales, y que no te permitiera salir en laterales. Bueno, pues claro que se congestiona esa única vía y se satura de juicios menores que están ocupando el tiempo, los recursos de los juzgadores y del sistema, y por lo tanto de quienes con nuestros impuestos lo estamos pagando, en lugar de que se les diera estas salidas alternas que permiten, tanto al inicio del juicio como durante, pero incluso sin tener que llegar al juicio, que muchos casos se ventilen sin necesidad de ocupar el tiempo de un juez. Por ejemplo, el robo de una bolsa a una señora en el mercado. Sí. Por supuesto que es un delito de robo, nadie lo cuestiona, pero requiere de todo un procedimiento, con un juez, con defensor, en fin, para no solamente verse resarcida de su bolsa y de su patrimonio, sino también condenado al ladrón. Pues no. La reforma estableció los que se llaman medios alternos para la solución de controversias, como son dentro del juicio lo que se llama el procedimiento abreviado, es decir, cuando se admite la culpabilidad del sujeto a proceso, se abrevia el procedimiento y ya no se termina, ahí se concluye. ¿Está usted satisfecho con esto? El señor reconoció su falta, está dispuesto a resarcir, la otra parte está de acuerdo con ello y ahí se termina. Santas Pascuas. Y así como esa, otras salidas son, por ejemplo, la conciliación, el arbitraje, etcétera. Eso sí, que se va a requerir de un servicio profesionalizado en ese aspecto, para que desde el Ministerio Público, cuando vaya un señor y diga, oiga, me robaron mi celular, vengo aquí a levantar un acta. Muy bien, señor, se la levantamos, etcétera. Pero, ¿para qué en lugar de perseguir esto ante el juicio, mejor no lo tratamos de solucionar de otra manera? ¿Esto qué permitiría? Que los jueces se concentren en los delitos mayores. Los centrales, claro. En violaciones, en homicidios, en secuestros, en grandes fraudes, y que no se les quite el tiempo en delitos menores, que abultan el sistema y lo sobresaturan. Claro. Entonces, ese es uno de los grandes elementos, son los medios alternos para la solución de controversias. Mucha gente ha criticado, cuando se consideran algunas estadísticas, que se dice, por ejemplo, no, es que en Monterrey, donde ya se ha implementado, está casi por terminar, pero todavía no termina. Nada más hubo al año, pues, 10, 20, 25 sentencias. Sí, señor. La reforma va a permitir que disminuyan el número de casos que van a los jueces, claro, y que salgan por las salidas alternas. Claro. ¿Sí? Y por lo tanto, al final, pues sí, es
un porcentaje menor el que va a resultar en sentencia. O sea, así hay que leer el indicador, ¿no? Así es como manera, hay que leer el... Sí, por supuesto, porque no es en el número de sentencias, sino en la calidad de la justicia que se está dando, ¿no? Ahí tocas, Verónica, yo creo que otro punto nodal. Mucha gente ha querido criticar a la reforma. No digo que sea una varita mágica ni algo perfecto. Todo es perfectible, es un producto humano finalmente. Pero la ha querido atacar o criticar desde el punto de vista cuantitativo. Exacto. Es que no han disminuido los homicidios en este lugar, es que no han disminuido los robos, etcétera. No, señor, a ver, vamos a ver. Sí. ¿Para qué se hizo esta reforma? Sí, sí. Esa es competencia del Ministerio Público y de las policías en una estrategia preventiva de esos delitos. Seguridad. ¿Sí? La reforma se hizo para mejorar la calidad de la justicia, no la cantidad. Claro que al mejorar la calidad de la justicia en un país, también se va a ir disminuyendo la cantidad. ¿Sí? Pero el objetivo es calidad, no es cantidad. Déjame plantearte, doctor Rabasa, una cosa absolutamente prosaica, pero creo que es fundamental. ¿Le ha faltado dinero, le ha faltado presupuesto a esta reforma para instrumentarla? ¿Ha habido el compromiso presupuestal para que se convierta en una realidad? En un principio, ese fue el argumento de los, llamémosles así, contrarreformistas. No, es que va a costar muchísimo dinero. Son millones de pesos los que hay que invertir y no los tenemos, ¿sí? Hay otras prioridades sociales. Se ha visto que puede ser que en su inicio haya que hacer una inversión que tampoco es exorbitante. ¿En qué? Bueno, en la capacitación, en la selección, en la formación de los nuevos ministerios públicos, policías, jueces, porque además peritos, no hemos comentado la parte de la reforma de los jueces, que ahora hay 3 tipos de jueces: el juez de control, el juez de causa y el juez de ejecución de sentencia. Y a los de la prisión preventiva. Sí, sí es cierto, se requiere capacitar y eso cuesta. ¿Sí? También cuesta el construir el nuevo juzgado. Si uno va, y yo invitaría a el público que amablemente nos escucha y observa, para que se vea la dramática comparación, por ejemplo, a los juzgados de Lerma, que están aquí cerca. Uno entra a un juzgado en el primer piso, ¿qué ve? Una serie de mesas de metal, tapizadas de expedientes, un señor que va de mesa en mesa, unas personas paradas frente a una señorita que está tomando declaraciones, ¿sí? Desahogando una prueba, el secretario de acuerdos rondando las mesas de una a la otra, el juez en su cubículo, aunque tenga una ventana allá en su cubículo, ¿sí? Y los familiares o las personas interesadas en el juicio aquí atrás de una barra muy lejos que no pueden ni siquiera escuchar lo que se está pasando. Eso es lo que se ve del sistema inquisitivo adscrito en el primer piso, que está llevando todavía los juicios que comenzaron ahí, que bueno, se tienen que terminar. Desahogar ahí. Si uno sube al segundo y al tercero, ¿qué es lo que ve? Estas oficinas de jueces transparentes, de cristales, salas perfectamente bien acondicionadas, con el sitial del juez, el sitial de la parte acusadora, de la defensora, una burbuja de cristal, no rejas. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque el principio fundamental es de que toda persona es inocente, claro, hasta en tanto no se le demuestre su culpabilidad. Claro. Si tú pones a una persona ya de entrada tras las rejas, cuando lo estás juzgando, ya le estás diciendo, ese señor es culpable, por eso está tras las rejas. Claro. Aquí entra en una burbuja de cristal con comunicación con su abogado, defensor y con el juez. Y están todos cualquiera puede ir, familiares, amigos, etcétera, a menos de metros de distancias escuchando todo. ¿Sí? Esto claro que cuesta, sí cuesta. Es una coartada del tema. Pero no es un costo exorbitante. Con otra cosa que yo sostengo, la reforma es autofinanciable. ¿Por qué? Porque en el momento en que disminuyamos vía medios alternos las cargas de los juzgados
En el momento en que disminuyamos el abuso, que este es el otro elemento de la reforma que no habíamos comentado, de la prisión preventiva, ahora se manda a prisión preventiva a un pobre hombre que robó, están saturadas las cárceles. Y ahí se pueden quedar meses. Y ahí se quedan. En el momento en que ya no se abuse de la prisión preventiva, porque está ahora reglamentada de diferente manera por la reforma. Eso es crucial, sí. ¿No? El juez puede aplicar como medida cautelar la prisión preventiva cuando se le demuestre que si a ese señor no lo detienen, es peligroso, se va a escapar, en fin. Sí, tiene suficientes. Pero si no, no hay para qué ponerlo. Entonces, ya nada más con esos dos ahorros habría suficientes recursos para volcarlos en la reforma. Entonces, no es cierto, pero además, por si fuera poco, el constituyente permanente, en uno de los artículos transitorios, instruyó al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales a que preveyeran los recursos necesarios para llevar a cabo la reforma. Así es que hoy en día ya el argumento del costo de la reforma no tiene. Además, ¿qué república tendríamos que no tiene dinero para atender lo que es fundamental? Es imaginarme una familia que diga, oiga, sale muy caro educar a los niños, entonces vamos a ahorrarnos el dinero. Es decir, parece un argumento simplón. Pero bueno, te preguntaba si habían dado las previsiones presupuestales para que eso efectivamente fuera una realidad. Por supuesto que sí, incluso, aún más. Tan dieron las previsiones presupuestales que el Secretariado Técnico, que es un órgano que se creó en un transitorio de la reforma, que maneja los presupuestos, está el Secretario Técnico, sí, pero también tiene representación el Congreso y la Suprema Corte, no agota el recurso al año que le dieron para distribuirlo entre las entidades federativas porque no le presentan muy bien para qué programa se quiere aplicar. Sí. Entonces no es cierto que sea muy costosa y que no haya recursos. Pues Emilio, qué plática tan interesante y tan construida, y esperemos sobre todo que a nuestro auditorio le haya sido de suma utilidad para un tema fundamental para sobre todo la consolidación democrática de nuestro país. Ojalá que los nuevos... Y tomamos nota nosotros, ¿no, Verónica? Hay que empujar más estos temas y muy pronto el libro de la reforma penal de los juicios orales de Emilio Rabasa estará en librerías. Consúltelo, Emilio, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias. Verónica, si me permiten un segundo nada más para cerrar mi intervención. Hace poco en un discurso que pronuncié con motivo del foro de los juicios orales, en una cena que dio el periódico Reforma, decía algo así como que es la suprema obligación, creo yo, la mayor responsabilidad de todo padre, dejarle un mejor país, un mejor mundo a sus hijos, que al que nosotros nos tocó vivir. Yo creo, y se lo he dicho a mi hija Tania, que en la materia política, al dejarle la democracia respecto del orden autoritario anterior, le dejo un mejor país. No es concebible que no le dejemos también un México con un mejor sistema de justicia. Muy bien dicho, Emilio. Totalmente suscrito. Pues Verónica, hasta la semana próxima. Hasta pronto. Chihuahua, el Estado de México y Morelos son las únicas 3 entidades federativas que tienen en operación en la totalidad de su territorio la instauración de los juicios orales, así como las reformas necesarias para la correcta implementación de la reforma penal del 2008. Para más información sobre la reforma judicial, puede consultar las páginas de el Consejo de la Judicatura Federal, www.cjf.gov.mx. El Poder Judicial del Distrito Federal, www.poderjudicialdef.gov.mx. La Biblioteca Virtual de la UNAM, www.juridicas.unam.mx. Y la de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos en Materia Jurídica, www.derechoshumanosdf.gov.mx. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.